Lo primero que vi fue el camión de mudanzas, y supe que algo iba mal, terriblemente mal. Me quedé paralizada, con las llaves aún colgando de mis dedos. No era un camión cualquiera. Era un mastodonte profesional, con el logo de Mudanzas Monty pintado en el lateral. Un camión que yo jamás había contratado. Una mudanza que yo jamás había planeado. Sentí un nudo en el estómago mientras abría la puerta de mi casa y presenciaba lo impensable. Me quedé helada en mi propio recibidor, viendo a extraños manipular mi vida como si fuera suya. El aire dentro de mi casa solía oler a cedro y a lluvia, un aroma que yo misma había creado para mi santuario de cristal, la casa que había tardado 5 años en diseñar. Hoy olía a sudor, a cartón y a profanación. De pie, en la entrada apretaba la correa de mi maletín. Mi salón minimalista, diseñado para enmarcar el bosque cántabro como un cuadro viviente, había desaparecido. En su lugar reinaba el caos. Montañas de bolsas de basura negras se apilaban junto a los ventanales. Me acerqué y vi el borde dentado de una maqueta blanca asomando a través del plástico. Mi proyecto de fin de carrera, el diseño premiado que había lanzado mi carrera, hecho pedazos, como si fuera leña para el fuego. Y allí, en el centro exacto de la habitación, como un tumor sobre mi suelo de pizarra importada, había un sillón orejero, beige y lleno de manchas. Yo conocía ese sillón, odiaba ese sillón, era de mi hermano Tyler. Cuidado con esa lámpara, que es de época. La voz llegó desde el pasillo. Era mi madre, Patricia. Entró en el salón con una carpeta en la mano, con el aire de una jefa de obra inspeccionando un proyecto de su propiedad. Me vio y ni siquiera parpadeó. No había culpa ni sorpresa. Solo una sonrisa tensa y paciente, de esas que le dedicas a un niño que se ha despertado de la siesta antes de tiempo. Piper, qué pronto has vuelto, dijo, marcando algo en su lista. Pensábamos que no llegabas de Madrid hasta mañana. ¿Qué estáis haciendo? Mi voz no tembló. Salió grave, plana. ¿Por qué está la basura de Tyler en mi casa? No seas dramática, dijo, haciendo un gesto a los de la mudanza, que en ese momento se llevaban mi mesa de comedor hacia el garaje. Te estamos ayudando a reducir. Intentamos llamarte, pero siempre estás tan ocupada con tus dibujitos. ¿Reducir? Repetí. Yo compré este terreno. Yo diseñé los cimientos. Yo pagué cada viga de acero de esta estructura. Y es demasiado para una sola persona, contraatacó, su tono cambiando a esa voz razonable y manipuladora que había perfeccionado durante 3 décadas. Tyler y Jessica necesitan el espacio. El bebé llega en 3 meses, Piper, un cuarto de bebé necesita luz. Un niño necesita un legado. Tú casi nunca estás aquí, y cuando estás, solo estás tú. Señaló el espacio vacío donde antes estaba mi vida. Hemos decidido que esto es lo mejor. Puedes quedarte en el apartamento del garaje de momento hasta que te encontremos un piso bonito en la ciudad. Algo manejable, algo para una mujer soltera. Caminé hacia el panel inteligente de la pared para comprobar los registros de seguridad. La pantalla no me dio la bienvenida. Parpadeó en rojo. Acceso de administrador denegado. Credenciales actualizadas. Se me heló la sangre. No se habían limitado a entrar. Habían tomado el control digital de la propiedad. Esto no era una visita sorpresa. Era una ocupación. Dame el código de administrador, mamá. Lo cambió Richard, dijo, refiriéndose a mi padre. Está en el despacho, tu despacho. Dijo que necesitaba un lugar tranquilo para gestionar el papeleo de la transferencia. Volvió a sonreír, esa sonrisa escalofriante y beatífica de una mujer que cree estar haciendo la obra de Dios mientras roba a su propia hija. Somos una familia, Piper, y en una familia se comparte. Ya es hora de que empieces a poner de tu parte. No grité. No estrellé un jarrón contra la pared, aunque la destrucción de la maqueta de mi tesis lo merecía. En su lugar, una extraña y fría lucidez me invadió. La misma sensación que tenía cuando un constructor intentaba escatimar en un muro de carga, no era emocional, era un fallo estructural que necesitaba ser evaluado. Miré a mi madre, de pie con su carpeta y su certeza absoluta de que yo le pertenecía, y comprendí que aquello no era una invasión repentina, era la factura final de toda una vida de deudas. Salí al porche, necesitaba aire que no oliera a traición. Apoyada contra el cristal frío, mi mente no pensó en la policía, todavía no, pensó en el talonario de mi escritorio, en la copia del cheque que faltaba desde hacía 3 años. 25.000 euros. Ese fue el precio de la última emergencia familiar. Tyler había decidido que era un emprendedor. Tenía una visión para una microtastería de café de autor, a pesar de no haber preparado una taza de café en su vida que no saliera de una cápsula. Richard me había llamado, con la voz cargada de esa decepción impostada que esgrimía como un arma. Me dijo que Tyler necesitaba un impulso, que si no le ayudaba, estaría ahogando su potencial. Que la gente de éxito ayuda a su familia a levantarse. Así que extendí el cheque.
25.000 euros. No fue un préstamo, los préstamos implican una devolución. Fue un tributo. Durante años me dije a mí misma que era generosa, que era la hija buena que compartía su éxito. Pero allí, de pie, viendo cómo se llevaban mi vida en un camión, por fin entendí el mecanismo. Es un concepto psicológico llamado la trampa de la normalización. Cuando creces en una casa donde el amor es transaccional, no te das cuenta de que te están extorsionando. Crees que es normal pagar por tu sitio en la mesa. Normalizas la crueldad porque la alternativa a admitir que tus padres solo aman tu utilidad es demasiado dolorosa de soportar. Yo no había sido generosa, había estado pagando un impuesto por la paz, les pagaba para que dejaran de criticar mi carrera, les pagaba para que dejaran de compararme con Tyler, les pagaba para que me miraran, aunque fuera por un segundo, con algo que no fuera desdén. Había tratado a mi familia como un cliente de alto mantenimiento. Gestionaba sus expectativas, absorbía sus cambios de última hora y pagaba por sus errores, esperando que, al final, me dieran el visto bueno, que me consideraran digna. Pero el contrato nunca terminaba. Las exigencias solo se hacían más grandes. Primero, la letra del coche. Luego, el capital inicial para su negocio. Ahora, mi casa. Miré a través del cristal a mi madre, que ahora indicaba a los mozos que tuvieran cuidado con su jarrón, el que había traído para reemplazar el mío. No era una madre, era un parásito que finalmente había decidido consumir al huésped por completo. Comprendí que había pasado 32 años construyendo un currículum para impresionar a gente que ni siquiera sabía escribir el nombre de mi profesión. Había construido rascacielos y parques, pero nunca había construido un límite. ¿Piper? Me giré. Mi padre Richard estaba en la puerta del despacho del garaje, mi despacho. Parecía más viejo de lo que recordaba, con la cara enrojecida, probablemente por el esfuerzo de hackear mi sistema de seguridad. Sostenía una pila de papeles. Tenemos que hablar de la transferencia, dijo, su voz desprovista de calidez. Tyler llega en 1 hora. Queremos tener esto zanjado antes de que venga. No queremos estresar a Jessica. Ese fue el momento en que el balance finalmente se quedó a cero. No querían una conversación, querían una firma, y por primera vez en mi vida no iba a darles lo que querían, iba a darles lo que se merecían. Seguí a Richard al despacho del garaje. El aire acondicionado zumbaba, en marcado contraste con el calor que me subía por el pecho. Se sentó en mi silla ergonómica, la que había importado de Alemania, y extendió los documentos sobre mi mesa de dibujo. Mi mente retrocedió 48 horas, la cena del domingo, la escena del crimen antes del crimen. La atmósfera había sido lo bastante densa como para asfixiarte. Jessica, mi cuñada, estaba sentada frente a mí, con una mano protectora sobre su tripa de 6 meses. No estaba comiendo, estaba actuando. Miró el pequeño estudio en el que vivían sin pagar alquiler, cortesía de mis padres, y dejó escapar un suspiro calibrado para romper corazones. Es que no sé dónde vamos a poner, la cuna susurró, con los ojos llenos de unas lágrimas que no llegaron a caer. Tyler ha vuelto a medir la esquina. Si ponemos la cuna ahí, no podemos abrir el armario. Siento que le estamos fallando antes de que nazca. Patricia saltó de inmediato, dándole una palmadita en la mano a Jessica. No le estáis fallando a nadie, cariño. Son las circunstancias las que os fallan a vosotros. Entonces, clavó su mirada en mí. Era una mirada que conocía bien, la de un depredador evaluando al miembro más débil de la manada. Piper empezó, con la voz suave como el aceite. Hemos estado pensando. Nunca estás en la finca, viajas tanto por trabajo. Y cuando estás... Bueno, es mucho mantenimiento para una sola persona, ¿no crees? 370 metros cuadrados. Es muy solitario. Me gusta el silencio, dije, cortando un trozo de solomillo con precisión quirúrgica. Pero la familia consiste en optimizar, bramó Richard desde la cabecera de la mesa. Tyler está formando una familia. Necesita unos cimientos. Tú tienes una fortaleza. No tiene sentido. Entonces llegó el contrato. Patricia lo deslizó sobre el mantel, apartando la salsera. El abogado nos ha preparado esto, dijo. Una transferencia de propiedad. Le cedes la finca a Tyler. Te ayudaremos a encontrar un apartamento precioso en el centro. Algo chic. Algo adecuado para una mujer de carrera. ¿Adecuado? Dejé el tenedor. Yo diseñé esa casa. La construí yo. Y puedes construir otra, intervino Tyler, con la boca llena. Eres la arquitecta estrella. Puedes construir lo que quieras. Yo necesito esto, Piper, por el bebé. ¿Quieres que tu sobrino se críe en un armario? Quiero que mi sobrino tenga un padre que pague su propio alquiler, dije. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Richard golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar la cubertería. Ya basta. Eres una insensible, Piper. Esa carrera tuya no te cogerá de la mano cuando te mueras. ¿Te crees mejor que nosotros porque tienes dinero? No tienes nada. Ni marido, ni legado.
Solo paredes de cristal y una vida vacía. Me levanté. Creí que había puesto fin a la discusión al marcharme. Creí que mi negativa era el punto y final de la frase. De vuelta en el presente mirando a Richard en mi despacho me di cuenta de mi ingenuidad. En una secta, y eso es lo que es una familia tóxica, la secta del niño de oro un no es una respuesta, es una insurrección. Firma los papeles, Piper dijo Richard golpeando el documento. Tyler y Jessica llegarán pronto. Vamos a brindar, no lo estropees. Habéis entrado en mi casa por la fuerza, dije. Habéis hackeado mi sistema de seguridad. Hemos accedido a una propiedad familiar, corrigió, con el rostro ensombrecido. Y si llamas a la policía, si arrastras a esta familia por el fango, para nosotros estás muerta. Nadie volverá a dirigirte la palabra. Serás una huérfana. Creía que eso era una amenaza. Creía que el miedo a ser repudiada me pondría de rodillas. Pero al mirarle a ese hombre dispuesto a robar mi santuario para consentir la mediocridad de su hijo, me di cuenta de algo. No estaba perdiendo una familia. Estaba escapando de un secuestro. Yo no soy la que ha destruido a la familia, dije, con voz firme. Soy la que ha dejado de financiarla. Richard bufó, pero antes de que pudiera lanzarse a otra perorata, saqué mi móvil. Tengo algo que deberías oír. ¿Qué es esto? Exigió. Una prueba. Pulsé la pantalla. La voz que llenó la habitación era metálica, grabada horas antes por los micrófonos del sistema domótico que había instalado en cada habitación. Era la voz de Patricia, clara como el agua. Richard está seguro de lo de las cerraduras, y si llama a la policía. Luego, la voz de Richard, arrogante y despectiva. No lo hará. Piper es débil. Está desesperada por nuestra aprobación. Se quejará, pero firmará. Siempre lo hace. Además, no tenemos elección. Si el banco se entera de la segunda hipoteca de nuestra casa, nos vemos en la calle. Necesitamos esta casa. A Richard se le fue el color de la cara. Miró el teléfono, luego a mí, con los ojos desorbitados por un horror repentino y creciente. No era remordimiento. Era la certeza de que le habían pillado. ¿Nos has grabado? Susurró. Mi sistema de seguridad lo ha hecho, corregí. Graba todo cuando se activa la alarma, incluida vuestra confesión de allanamiento de morada y vuestra admisión de fraude financiero con respecto a vuestra propia casa. Se levantó tan rápido que su silla volcó. Pequeña. Ni se te ocurra, le advertí, retrocediendo hacia la puerta. La policía ya está de camino. Les llamé hace 5 minutos. Les dije que había un robo en curso, y gracias a esta grabación puedo demostrar que no fue un malentendido. Fue un delito premeditado. ¿Has llamado a la policía para denunciar a tus propios padres?, chilló Patricia desde la puerta, habiendo aparecido justo a tiempo para oír el final de la grabación. Su rostro era una máscara de incredulidad. Piper, ¿cómo has podido? Somos tu familia. No dije mirándolos a ambos. La familia te protege. Vosotros os aprovecháis de mí, y he dejado de ser vuestra presa. En el exterior, el ulular de las sirenas rasgó la tranquila tarde. Richard miró hacia la ventana, el pánico finalmente apoderándose de él. Llámalos, siseó. Diles que ha sido un error. Piper, por favor, piensa en Tyler, piensa en el bebé. Estoy pensando en ellos, dije. Estoy pensando que lo mejor que puedo hacer por ese bebé es asegurarme de que su padre aprenda que los actos tienen consecuencias. Algo que vosotros nunca le enseñasteis. Las luces intermitentes del coche de policía se reflejaban en las paredes de cristal de mi salón, convirtiendo mi santuario en una discoteca de luces rojas y azules. Caminé hacia la puerta principal con mis padres pisándome los talones, suplicando, amenazando, negociando, pero no me detuve. Abrí la puerta a los agentes y, por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña. Me sentí la arquitecta de mi propio destino. 2 policías entraron en el vestíbulo, con las manos cerca de sus cinturones, sus ojos escaneando la caótica escena. Uno era mayor, con la mirada cansada de un hombre que ha mediado en demasiadas disputas domésticas. El otro era más joven, de ojos agudos. Recibimos una llamada por un robo en curso, dijo el agente mayor. Es un malentendido, agente, dijo Patricia de inmediato, dando un paso adelante con las manos entrelazadas en una actuación de inofensiva preocupación maternal. Había ensayado ese papel toda su vida. Soy Patricia, este es mi marido Richard. Solo estamos ayudando a nuestra hija con la mudanza. Ella. Bueno, ha estado bajo mucho estrés últimamente. Está confundida. Me lanzó una mirada que era a la vez una advertencia y una súplica. Sígueme la corriente, decía. No nos avergüences. Por un segundo el aire se volvió pesado. Este era el momento en que normalmente me doblegaba. El momento en que solía arreglar las cosas para proteger sus frágiles egos. No estoy confundida, dije, mi voz cortando su narrativa como un bisturí. Soy la propietaria. Me llamo Piper. Aquí está mi DNI y aquí la escritura digital de la propiedad. Le entregué mi móvil a la gente más joven.
Estas personas entraron en mi casa por la fuerza mientras yo estaba fuera por trabajo. Hackearon mis cerraduras electrónicas, y cuando les pedí que se fueran, se negaron. Piper, para allá, ladró Richard, acercándose a mí. El agente joven levantó una mano de inmediato. Señor, de un paso atrás. ¡Es mi hija!, gritó Richard, su cara tornándose de un púrpura moteado. Yo compré esta casa, yo pagué por todo lo que tiene. Eso es mentira, dije. Y tengo pruebas de la intencionalidad. Puse la grabación de nuevo. El sonido metálico de la voz de Richard llenó la habitación de techos altos. No lo hará. Piper es débil. No tenemos elección. Si el banco se entera de la segunda hipoteca. La atmósfera en la habitación cambió al instante. Los agentes ya no veían una disputa familiar. Veían la escena de un crimen. El oficial mayor se volvió hacia Richard. Señor, ¿usted vive aquí? No, pero... Entonces tiene que abandonar la propiedad. La dueña le ha revocado el permiso para estar aquí. No me voy a ninguna parte hasta que firme estos papeles, rugió Richard, perdiendo el último ápice de compostura. Estaba tan acostumbrado a ser el rey de su pequeño y tóxico reino que no podía comprender un mundo donde su autoridad no significaba nada. Se abalanzó hacia el escritorio donde aún yacían los papeles de la transferencia. Sucedió rápido. Los agentes se movieron con una eficiencia practicada. El brazo de Richard fue torcido a su espalda. El clic de las esposas fue el sonido más atronador que había oído en mi vida. ¡Richard!, gritó Patricia, corriendo hacia adelante, arañando el brazo del oficial. Suéltelo, no puede hacer esto, somos gente respetable. Señora, retírese o será la siguiente, advirtió el oficial. Ella se quedó helada, mirándome con los ojos desorbitados por la traición. Diles algo, Piper, diles que paren. La miré. Miré a la mujer que me había enseñado que el amor era una transacción, que mi valía se medía en lo que podía proporcionar a su niño de oro. No puedo, dije, solo soy la vaca que da dinero, y el banco ha cerrado. Se los llevaron. Observé desde la puerta cómo mis padres, los arquitectos de mi inseguridad, los gestores de mi culpa eran introducidos en la parte trasera de un coche de policía. Tyler y Jessica habían llegado justo a tiempo para presenciarlo. Tyler se quedó junto a su coche, con la boca abierta, demasiado cobarde para intervenir. Mientras las luces rojas y azules se desvanecían por el camino de entrada, no sentí el triunfo que se ve en las películas. Sentí una extraña sensación física en el pecho, como si una costilla se partiera. Hay un concepto psicológico llamado la cadena invisible del superviviente. Creemos que cuando cortamos con un padre tóxico nos sentiremos libres de inmediato, pero la primera sensación no es libertad, es amputación. Me di cuenta de que no solo estaba viendo marcharse a mis abusadores, estaba presenciando la muerte de una fantasía, la fantasía de que un día, si era lo suficientemente buena, o rica, o exitosa, finalmente me querrían. Las esposas no solo los encerraron a ellos, me liberaron a mí. Rompieron la cadena que me había atado a su aprobación durante 32 años. Me quedé sola en mi salón en ruinas, rodeada de bolsas de basura, y por primera vez el silencio no me pareció solitario, se sentía limpio. Una semana después llegó la carta, por correo certificado, lo cual era apropiado. Mis padres siempre habían preferido los canales oficiales para su crueldad. De pie en la isla de mi cocina, con el granito frío bajo mis dedos, abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel grueso de color crema, la letra de mi madre, Piper. Después de lo que hiciste humillarnos, hacer que arrestaran a tu propio padre, has tomado tu decisión. Elegiste una propiedad por encima de la sangre, hemos terminado. Para nosotros estás muerta. No nos contactes. No vengas al hospital cuando nos muramos. Ya no eres una Henderson. La leí 2 veces. Esperé a que me golpeara la pena. Esperé el pánico infantil, la necesidad desesperada de arreglarlo, de suplicar perdón, pero nunca llegó. En su lugar mis hombros se relajaron. No era un rechazo, era una liberación de responsabilidad. Pero como soy arquitecta, y entiendo que los fallos estructurales rara vez ocurren sin una causa raíz, necesitaba saber por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este intento repentino, desesperado y violento de apoderarse de mi casa? El derecho adquirido es una cosa, el allanamiento de morada es otra. Llamé a un amigo abogado inmobiliario. Le pedí que hiciera una búsqueda de la titularidad de la casa de mis padres, la modesta casa de las afueras donde crecí. Me devolvió la llamada en 1 hora. Su voz era queda. Piper, ¿sabías lo de los embargos? ¿Qué embargos? Tus padres pidieron una segunda hipoteca hace 3 años y una tercera un préstamo privado de alto interés hace 6 meses. Están ahogados. El banco ha iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. La subasta es el mes que viene. Me quedé mirando el teléfono. Las piezas encajaron con la aterradora precisión de una trampa de acero. El negocio de Tyler, las deudas de juego de las que siempre se había reído. La repentina urgencia por mudarse a mi casa.
No estaban reduciendo para ayudarme. Estaban a punto de quedarse sin hogar. Habían hipotecado su propio futuro para rescatar a su niño de oro una vez más, y ahora la factura había llegado. Necesitaban mi casa no porque se sintieran con derecho a ella, sino porque era el único activo que quedaba en el patrimonio familiar. Iban a mudarse a mi casa, declararse ocupas y dejar que el banco se quedara con la suya. Iban a arrastrarme con ellos en el barco en el que habían estado haciendo agujeros. Colgué, miré la carta sobre la encimera. Para nosotros estás muerta. Tenían razón. La hija que habría refinanciado su casa para salvarlos, esa hija estaba muerta. La mujer que estaba en su cocina era la propietaria. Y no aceptaba inquilinos con historial de pirómanos. No los llamé. No ofrecí ayuda. Archivé la carta en una carpeta con la etiqueta legal y volví al trabajo. El Día de Acción de Gracias llegó 4 meses después. La lluvia golpeaba las paredes de cristal de mi salón, convirtiendo el bosque exterior en una mancha de grises y verdes. Dentro, el fuego crepitaba. Puse la mesa para una, no con platos de papel ni sobras, sino con la vajilla buena, la misma que mi madre había intentado meter en una bolsa de basura para Tyler. Serví una copa de un Pinot Noir de reserva, de los que cuestan lo suficiente como para hacer sudar a Richard, y me senté a la cabecera de la mesa. Hay una filosofía que he llegado a abrazar llamada la silla vacía. La sociedad nos dice especialmente a las mujeres que una silla vacía en la mesa en un día de fiesta es una tragedia. Nos dicen que representa el fracaso, la falta de amor, un hogar roto. Estamos condicionadas a llenar esos asientos a cualquier precio con padres tóxicos, con hermanos ingratos, con gente que nos agota solo para poder decir que no estamos solas. Pero al mirar los 3 asientos vacíos frente a mí, no me sentí fracasada, me sentí a salvo. Me di cuenta de que una silla vacía no es un vacío, es un límite. Es una manifestación física de la línea que finalmente trazaste. Una silla vacía es mejor que una silla ocupada por un depredador. Es mejor que una silla ocupada por alguien que está calculando tu patrimonio neto mientras te pasa las patatas. Richard me había amenazado con que si hacía valer mis derechos, sería una huérfana. Pensó que el miedo a la soledad me devolvería al redil. Pero olvidó que yo construí esta casa para que fuera un santuario, no un escenario para su actuación. Tomé un sorbo de vino. El silencio en la habitación no era solitario. Era el sonido de no ser engañada. Era el sonido de mis bienes permaneciendo míos. Era el sonido de la paz. Brindé por la lluvia, por el bosque y por la mujer sentada en aquella silla. Yo era la matriarca de una familia de una sola persona, y por primera vez en 32 años con eso bastaba.